vamos a hablar entonces acerca de la, la estructura o plan general de la reseña. Estructura o plan general, si quieren, piensen en superestructura textual, que todos están familiarizados con esa categoría. La reseña crítica cuenta con tres partes específicas. Una es la referencia, otra el resumen y por último la valoración. La referencia se refiere a la ficha bibliográfica o el dato del texto que se está reseñando. Para la construcción de fichas bibliográficas, por favor, consulten en el Classroom el tema estilo APA. Aquí encontrarán una guía en la cual van a ver diferentes formatos para construir fichas técnicas de diferentes textos, de libros, capítulos de libros, artículos científicos, otros textos tomados de internet, producciones audiovisuales y demás. Entonces, la ficha bibliográfica sería lo primero que habría que construir en una reseña crítica. Ahora vamos a ver ejemplos. El resumen, pues es una síntesis de ese producto cultural. Recuerden que en el caso de esta asignatura, ustedes harán una reseña crítica de este artículo de reflexión. Es un artículo científico de reflexión titulado Estrategias para la enseñanza de la producción de textos argumentativos en el área de ciencias biológicas de mi autoría, junto con la coautoría de Andrés Felipe Orozco, un profesor de biología, y Miguel Ángel Caro, un profesor de la licenciatura. Entonces este es el texto que ustedes van a reseñar. Entonces habrá que hacer un resumen de todo el texto. A diferencia de los resúmenes que ya hemos construido, siguiendo las macroreglas de Van Dijk, el resumen de una reseña crítica es más extenso. Es decir, que mientras en esos primeros resúmenes que hicimos obviábamos en extremo las explicaciones, los ejemplos y otra información que no consideramos relevante, posiblemente en el resumen de la reseña ciertas explicaciones, ciertos ejemplos, cierta información eludida antes, en este caso, ya será fundamental. Por ejemplo, si ustedes hicieran una reseña crítica del texto Las dificultades de escribir, la sección de resumen sería más extensa que el resumen que hicieron inicialmente. Es decir, ya un párrafo no será suficiente. No será suficiente un párrafo. Aquí necesitaremos 3, 4 párrafos que le presenten con mayor detalle al lector de la reseña los aspectos nucleares del texto que estamos reseñando. Y eso tiene una razón de ser. Bueno, tiene varias razones de ser. Por una parte, que el resumen solito es para mí. Una reseña, que además tiene un resumen, es para alguien más. La reseña se publica, el resumen solito no se suele publicar. Para poder justificar la valoración que yo hago de ese texto que estoy reseñando, es decir, mi juicio de valor, pues yo tengo que ofrecerle al lector un resumen más amplio del texto que estoy reseñando. Supongan que la reseña que ustedes harán de este texto es leída por alguien que jamás ha leído este texto. Pues yo debo mencionar asuntos relevantes de este texto, tengo que detenerme en cada una de sus partes, en cada uno de sus subtítulos, en cada uno de sus capítulos, de manera que el lector de mi reseña tenga una información amplia, no excesiva, pero sí amplia del texto que estoy reseñando, de manera que cuando llegue a mi juicio de valor, a mi lectura crítica del texto, en la que yo cuestionaré el texto o lo apoyaré, pues que ese juicio de valor esté justificado, porque el lector ya tiene un contexto del texto que estoy reseñando. Y ese contexto completo lo encuentra en el resumen. En síntesis, el resumen de una reseña debe ser más extenso que el resumen solito, ¿no? Que un resumen suelto. ¿Listo? Recuerden que yo voy a estar atento a los interrogantes que surjan, ¿no? Una vez ustedes escuchen estos videos y lean los documentos de base. Y la valoración, pues, es el
punto de vista, mi lectura crítica de ese texto. ¿Estoy de acuerdo o no con él? ¿Quiero hacer una crítica positiva, una crítica negativa o quiero ser un lector ecuánime? Es decir, quiero resaltar sus fortalezas, pero también quiero resaltar sus debilidades. Todo eso será posible en el juicio de valor. Ustedes harán una reseña que tendrá una extensión máxima de 2 páginas, como dice aquí. Escriba una reseña crítica de máximo 2 páginas, máximo 2 páginas. En ese sentido, lo más conveniente es que en la primera página construyan la referencia y el resumen y en la segunda el juicio de valor. El juicio de valor no tiene que ser muy extenso, pueden ser unos 2 o 3 párrafos, nada más. Lo importante es que tengan presente que se trata de 2 páginas. Les decía en el primer video que en este género discursivo circulan 2 tipos de discurso, el discurso expositivo y el argumentativo. El discurso expositivo se ve reflejado en la referencia y en el resumen, que ustedes ya saben de qué estamos hablando. Mientras que el discurso argumentativo se ve reflejado, en su valoración, en el punto de vista. Es decir, estamos en todo momento en este texto eh, apoyándonos tanto en la exposición como en la argumentación. Por eso decimos que se trata de un género híbrido. Vamos a continuar con la infraestructura de la reseña. Entonces, algunas ideas, ¿no? Algunos detalles o características relacionadas con la reseña y con el reseñador. El reseñador cuenta a su público las ideas principales del texto que leyó. ¿Ven? Tiene un público y el público ya no es el mismo reseñador. El público son personas distintas al reseñador. Cuenta a su público las ideas principales del texto que leyó. Y en este caso hablamos de todas las ideas principales del texto que leyó. Por eso es un resumen un poco más extenso. El resumen es fundamentalmente para mí, la reseña para los otros, ya lo decía hace un momento. Cuando yo hago un resumen, como los que ya hicieron en esta asignatura, pues se trata de un resumen de una página, ¿no? De un párrafo, perdón, con un número máximo de palabras reducido. En este caso será un resumen más voluminoso. Aquí, en la reseña, en el resumen, se eliminan detalles que por su complejidad son difíciles de explicar en razón de la extensión de la reseña, ¿no? Digamos que esto lo voy a pasar rápido, ustedes creo que comprenden lo que se está diciendo allí. Ahora bien, vamos a pensar un poco en las partes que constituirán el resumen de la reseña. Cuando se trata de la reseña de un informe de investigación o de un artículo de investigación, este es un artículo de investigación, el resumen de la reseña debe contener estas partes que ustedes ven acá, en el orden que se proponen acá. Eso va a ser sumamente importante, no lo olviden, por favor. La reseña que harán de este texto deberá contener estas partes en su resumen, en el resumen de la reseña. En el resumen de la reseña deben estar estas partes en ese orden. Es decir, que en los párrafos que ustedes tienen al resumen, recogerá el título, tema de la investigación, que lo tienen acá, a qué población se dirigió, eso ustedes lo encuentran tanto en el resumen y si no está en el resumen lo van a encontrar en la introducción, ¿no? Hay información que está contenida directamente en la introducción y es una introducción corta, por fortuna. La situación problemática también la van a encontrar en la introducción del texto que van a reseñar. El marco teórico de referencia también lo van a encontrar en la introducción y también lo van a encontrar en el resumen en español y en el abstract. Es importante, es decir, título, tema está arriba, contexto de la investigación, situación problemática que se resolvió en la investigación y marco de referencia, es decir, marco teórico, no, están tanto en el resumen como en la introducción, principalmente en la introducción, eso es importante, es decir, ya saben entonces cuál será la parte que explorarán del artículo de investigación. Y esto que estoy mencionando no es algo especial de este artículo de investigación, sino que es algo especial de todos los artículos de investigación, es decir, son patrones comunes en los artículos de investigación
esta información siempre estará contenida en los segmentos que acabo de mencionarles. Más adelante en el artículo ustedes van a encontrar la metodología. Y miren aquí, metodología. Deben hacer un resumen de la metodología, de los aspectos fundamentales de la metodología. Y más adelante van a encontrar otro título, resultados, conclusiones y o resultados. En este caso serán resultados y conclusiones, ambos. No lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Entonces, resultados, vean, acá los tienen. Hay un título que está llamado así, resultados, y pues van a encontrar allí todos los resultados principales de esta investigación. Todos los resultados, ven, es un capítulo, un pasaje mucho más extenso. Y finalmente las conclusiones que están acá, contenidas principalmente en 2 párrafos, como pueden ver. Esos son los puntos nucleares del resumen de una reseña que yo haga de un artículo científico o de un informe de investigación, ¿no? Entonces, no olviden por favor esta diapositiva que es fundamental y que ustedes tienen toda la presentación completa en el Classroom, ¿no? Acá está la presentación, como pueden ver. Acá se encuentra la presentación para que la descarguen, para que la vean desde sus celulares, sus computadores. Bueno, voy a dejar hasta acá este video para que puedan pues revisarlo, y en el que sigue hablaremos de otros asuntos relacionados con la reseña crítica y su estructura.